En esta oportunidad vamos a tratar el tema referido a la vigilancia epidemiológica. Los contenidos que vamos a tratar son el concepto de lo que es vigilancia epidemiológica, los objetivos de la vigilancia epidemiológica, qué atributos tiene la vigilancia epidemiológica. Vamos a referirnos también al sistema de vigilancia epidemiológica y hacer mención a la Red Nacional de Epidemiología para finalmente concluir la presentación mostrando las enfermedades de notificación obligatoria en el país. Bien, ¿qué es la vigilancia epidemiológica? La vigilancia, principios de la vigilancia epidemiológica son los siguientes. La finalidad es la prevención y control de los problemas y situaciones que alteran el estado de salud de una población. Por lo tanto, lo que exige es un trabajo activo y permanente, multidisciplinario e intersectorial. Porque nuevamente les digo, recordando la clase de brote, el tema de la vigilancia epidemiológica no es solamente potestad del epidemiólogo, sino que es un trabajo multidisciplinario y más aún hay acciones que exigen un trabajo intersectorial. Aplicación. Se aplica a cualquier evento en salud, como una enfermedad, un factor de riesgo o una discapacidad. Y parte de la percepción poblacional sobre sus problemas y situación de salud. Y también se cuenta con la participación de estos en el desarrollo, evaluación y control del mismo. ¿Qué implica? Implica un proceso permanente de evaluación de las intervenciones planteadas para modificar o reducir los riesgos de enfermar y de morir en la población. La vigilancia epidemiológica tiene una serie de objetivos, dentro de los cuales se encuentran los siguientes. 1. Contribuye a mantener actualizado el diagnóstico de la situación de salud. El otro objetivo es apoya el proceso de planificación, ejecución y evaluación de las prestaciones en el contexto de la atención en salud. El otro objetivo es plantear y desarrollar las intervenciones requeridas para prevenir y controlar los eventos que alteran y modifican el estado de salud de la población, evaluar la eficacia y efectividad de las intervenciones y medidas tomadas, y contribuir a determinar las necesidades de investigación en salud, ¿no? Miren, entonces, uno de los objetivos de la vigilancia epidemiológica es contribuir a determinar las necesidades de investigación en salud. El objetivo no es desarrollar investigaciones, ¿no? Sino es vigilar. La vigilancia epidemiológica, su función es vigilar. Si bien la vigilancia es el elemento que inicia o da pautas para desarrollar la investigación, pero no es, la vigilancia no es sinónimo de desarrollo de investigación. Por eso que uno de los objetivos no es desarrollar investigación, sino contribuir a determinar las necesidades de investigación en salud. Hay una serie de tipos de vigilancia. Dentro de ellas, las más conocidas está la vigilancia pasiva, la vigilancia activa y la vigilancia centinela. La vigilancia pasiva es aquella en la cual nosotros eh, esperamos la información que nos llegue a través de los servicios de salud. Es lo que usualmente hacemos en los establecimientos de salud. Estamos atendiendo a los pacientes y en ese proceso de atención a los pacientes llegan personas que tienen alguna patología que está sujeta a la vigilancia. En ese contexto lo que hacemos es captar a estos pacientes, completar la ficha epidemiológica y hacer la vigilancia. Esa es la vigilancia pasiva. Mientras que la vigilancia activa está referida a la recolección de la información en el campo, donde se produce el hecho o la enfermedad a través de encuestas más específicas. Ejemplo de vigilancia activa, nosotros hacemos vigilancia activa institucional, por ejemplo, para tosferina. Entonces lo que hacemos es
registrar o revisar toda la información de los pacientes que han sido atendidos en la institución, ver cuáles tienen los diagnósticos que estamos eh, vigilando de manera activa, luego revisar las historias clínicas para ver si las características clínicas son compatibles con la definición operacional de la enfermedad que estamos investigando, que estamos vigilando activamente. Entonces, la vigilancia activa es el recojo en el terreno de la información respecto a un determinado problema o daño a la salud. La vigilancia centinela es el recojo de información de lugares donde se presentan o acuden las personas por una determinada enfermedad o de mayor riesgo de presentarla, ¿no? Inicialmente se hacía, por ejemplo, la vigilancia centinela de los accidentes de tránsito y para eso se diseñó los establecimientos centinela, que eran aquellos establecimientos donde existía la mayor probabilidad de que llegue un paciente luego de sufrir un accidente de tránsito. Entonces, la vigilancia centinela está referida a esos lugares donde existe la mayor posibilidad de que llegue un paciente con una patología determinada y en razón a ello se plantean los sitios de vigilancia centinela. ¿Cuáles son las características de cada uno de estos tipos de vigilancia? La activa, pasiva, especializada. La vigilancia activa, la captura del dato se hace en el terreno, ya lo mencionamos, la pasiva a través del registro continuo, estoy en el establecimiento de salud, llega el paciente y a ese registro continuo, eh, eh, ese recojo de información a través de ese registro continuo se llama pasiva. La especializada puede ser a través de fuente primaria o fuente secundaria según el daño. La definición de caso en la activa es altamente sensible y con versiones presuntivas, mientras que la pasiva más en relación a definición estándar y la especializada altamente específica. La velocidad de generación de la información, la vigilancia activa es rápida, mientras que la vigilancia pasiva es cíclica y la especializada es lenta. Los costos, la vigilancia activa, los costos son elevados porque significa ir al terreno, significa tener personal, entonces eso incrementa los costos. La pasiva es los costos son moderados y porque se hace como parte de la rutina del trabajo en el establecimiento de salud, mientras que la especializada eh, tiene costos elevados. ¿Cuáles son los puntos críticos en cada una de ellas? En la vigilancia activa hay necesidad de un fuerte componente de supervisión en el campo para que se pueda detectar de manera correcta los casos. En la pasiva requiere de análisis de procesos de generación, cómo se ha generado, cómo se genera el dato. Y en la especializada se requiere una revisión permanente de la consistencia de los datos. Existen otros tipos de vigilancia también y ahí tenemos la vigilancia universal, caso a caso, que es la notificación individualizada de todos los casos nuevos de una determinada enfermedad. La vigilancia laboratorio, a través de la observación de los resultados del laboratorio. Y la vigilancia de brotes, emergencias y otros eventos de importancia en salud pública. Establece una comunicación directa con los establecimientos de salud, las direcciones del país, a través de un flujo en tiempo real. Entonces, ya hemos revisado una serie de tipos de vigilancia que existen. Asimismo, dentro de esos otros tipos de vigilancia, tenemos la vigilancia sindrómica, basada en la información prediagnóstica como complemento de los sistemas de vigilancia. Vigilancia sindrómica, por ejemplo, vigilancia de síndrome febril. Y eso es lo que hacemos. Vigilamos a todos aquellos que tengan fiebre o vigilancia de aquellas personas con síndrome febril más ictericia. Y en razón a ello, hacemos la vigilancia de estos, de estos síndromes. Hay también la vigilancia ambiental, que es la vigilancia del comportamiento eh, de los
cambios que puedan afectar al medio ambiente y como consecuencia de esta afectación del medio ambiente pueda traducirse en daños a la salud de las personas. Ahí incluye el control de animales, incluye el control de vectores, incluye el monitoreo ambiental del agua, del aire, del suelo, de la vivienda, de los residuos sólidos y del control de alimentos. Entonces, la vigilancia ambiental tiene que ver con todos estos componentes, que viene a ser el control de animales, vectores, el monitoreo ambiental de agua, de aire, de suelo, de vivienda, de los residuos sólidos, del control de los alimentos. ¿Por qué? Porque la alteración en estos componentes se puede traducir en daños a la salud de las personas. Luego, el otro tipo de vigilancia es la vigilancia de rumores, que está referida a vigilancia en medios de comunicación como estrategia de alerta-respuesta, ¿no? Entonces ya también cuando hablamos de brotes dijimos la vigilancia de rumores está referida a las noticias que salen en los diarios y que a través del sistema de vigilancia se trata de contrastar si ciertamente está ocurriendo lo mencionado en la información periodística. ¿Cuáles son los usos de los datos de la vigilancia? La vigilancia nos permite una estimación cuantitativa de la magnitud de un problema de salud. Permite también decirnos cómo ocurre en los cambios en los agentes infecciosos en términos, por ejemplo, de su resistencia. Entonces, hacemos también monitoreo de los cambios en los agentes infecciosos o lo que estamos haciendo ahora, el monitoreo del coronavirus, ¿no? Vemos qué es lo que está ocurriendo con el coronavirus en términos de sus cambios genéticos y su repercusión en la salud. El otro uso de la vigilancia epidemiológica es que facilita la investigación. Ya dijimos, vigilancia no es sinónimo de investigación. La vigilancia lo que hace es facilitar la investigación, iniciar la investigación, dar las pautas para la investigación. También la vigilancia epidemiológica nos permite hacer la representación de la historia natural de la enfermedad que ya revisamos ampliamente en la primera parte. El otro uso es la evaluación de las medidas de control y prevención, porque a través de la vigilancia epidemiológica vamos a poder ver cómo se está comportando una determinada enfermedad. Y nuevamente, como una cosa que estamos viviendo actualmente, si ustedes ven la vigilancia que se está haciendo respecto al coronavirus, nos va a ir diciendo si esta enfermedad se va incrementando o va disminuyendo. Y en razón a ello podemos contrastar qué acciones se están tomando y si estas acciones tienen o no tienen impacto en la reducción. Entonces, la vigilancia también nos permite evaluar las medidas de prevención y control. El otro uso es que nos va a permitir la documentación de la distribución y propagación de las enfermedades. Entonces, lo estamos viendo nuevamente, vamos al coronavirus. En Lima podemos saber nosotros cuáles son los distritos donde existe la mayor concentración, la mayor tasa de coronavirus, donde eh, ocurre el mayor número de fallecidos por esta enfermedad. Cómo se está propagando la enfermedad gracias a la vigilancia epidemiológica, la podemos saber. Si hablamos de coronavirus, vimos que empezó primero en unos distritos determinados y luego se fue diseminando a otros distritos con características diferentes. Los datos de la vigilancia también nos permiten que nosotros planifiquemos las acciones, porque a través de la vigilancia epidemiológica, por ejemplo, podemos nosotros determinar cuáles son los requerimientos de insumos en términos de medicamentos, en términos de vacunas, en términos de recursos humanos para atender una determinada situación. Y el otro uso de la vigilancia epidemiológica es la detección de las epidemias, y eso lo juntamos con lo que vimos o este, eh, eh, compatibilizamos con lo que vimos en la clase anterior, que fue los canales endémicos. Y una de las herramientas que utilizamos para la detección de epidemias en el contexto de la vigilancia epidemiológica
vienen a ser los canales endémicos. Y a través de esta herramienta, la vigilancia epidemiológica nos va a permitir a nosotros la detección de epidemias. ¿Cuáles son las características de la información de la vigilancia? La información de la vigilancia debe tener todas estas características para que tenga valor. Una, que sea exacta, o sea, que sea un fiel reflejo del evento que estamos vigilando. Tiene que ser oportuna. La información no puede eh, eh, ocurrir hoy y el sistema de vigilancia enterarse después de 10 días o después de un mes. Tiene que ser oportuna. O sea, dicho de otra manera, debe ir a la par con los acontecimientos. Si no, la vigilancia epidemiológica, la información de la vigilancia epidemiológica no tiene valor. La otra característica es que tiene que ser fidedigna, es decir, debe ser transmitida tal como es, ni subestimarla ni sobreestimarla. También debe ser completa, ya que debe tener todos los datos necesarios para una toma de decisión. Y cuando hablamos completa, nos estamos refiriendo a que la vigilancia epidemiológica debe tener en cuenta las variables epidemiológicas para poder ser entendida de manera adecuada. La otra característica es que debe ser objetiva, ya que debe ser basada en criterios estandarizados. Dicho de otra manera, debe ser basada en definiciones de caso. No porque a mí me parece, yo creo, no, sino debe estar sustentada en criterios estandarizados. La otra característica que debe ser válida, es decir, que debe tener criterios consistentes para poder identificar los daños que se están vigilando. Y comparable, que sea confrontable con otros datos similares a diferentes niveles y circunstancias, ¿no? Todas estas son las características que debe tener la información de la vigilancia: exacta, oportuna, fidedigna, completa, objetiva, válida y comparable. Bien, ahora vamos a hablar del tema de la vigilancia en salud pública. ¿Y qué definimos, ah, cómo definimos la vigilancia en salud pública? Como la recopilación, el análisis y la interpretación en forma sistemática y constante de datos específicos sobre resultados para utilizarlos en la planificación y ejecución de la práctica de la salud pública. Como ven, es la vigilancia aplicada a la práctica en la salud pública. Y la práctica de la salud pública la podemos dividir en las siguientes actividades, ¿no? La práctica de la salud pública. Una, la vigilancia. Dos, la investigación. Tres, el servicio. Y cuatro, la capacitación. Cada una con un rol determinado. Entonces ya vamos viendo que en el contexto de la vigilancia de salud pública, epidemiología se encarga fundamentalmente digo, del tema de la vigilancia. Y esta vigilancia nos va a dar las pautas para el desarrollo de la investigación. La vigilancia también nos va a dar pautas para la toma de acciones, y esa toma de acciones tiene que ser a través de los servicios correspondientes. Eso es importante recordar en términos de lo que es la vigilancia en salud pública, que es la vigilancia aplicada a la práctica en salud pública, y que la práctica en salud pública puede ser dividida en 3 a 4 actividades: vigilancia, investigación, servicio y capacitación. Y cuando hablamos de vigilancia en salud pública, tenemos que mencionar que esta está constituida por tres elementos. Uno, que es la vigilancia demográfica; dos, que es la vigilancia epidemiológica; y tres, que es la vigilancia de los sistemas de salud. ¿A qué nos referimos a la vigilancia demográfica? Como dice ahí, está referida a la estructura y dinámica de la población en la que ocurren los fenómenos de salud. Entonces, la vigilancia demográfica tiene que ver con los nacimientos, con las muertes y con las migraciones. No tiene que ver con la enfermedad. ¿Por qué? Porque la vigilancia demográfica, como dice ahí, tiene que ver con la estructura y dinámica de la población. Y la dinámica de la población se ve reflejada en razón a cuántos mueren, cuántos nacen, cuántos migran.
Eso nos va a definir una estructura y una dinámica de la población. Entonces, esos elementos que les he mencionado tienen que ver con la vigilancia demográfica, mientras que la vigilancia epidemiológica se enfoca en la producción de la enfermedad, o sea, en la morbilidad y en la exposición al riesgo de una población. Entonces ya vamos diferenciando. Vigilancia demográfica no incluye lo que incluye la vigilancia epidemiológica. La vigilancia epidemiológica incluye el estudio de la morbilidad, mientras que la vigilancia demográfica no. Luego tenemos el otro componente, la vigilancia en salud pública, que es la vigilancia de sistemas de salud. Y se refiere al monitoreo del conjunto de programas, de servicios, de recursos y políticas que van a constituir la respuesta social organizada a las condiciones de salud. Entonces, la vigilancia de salud pública tiene que ver con la vigilancia demográfica, epidemiológica y de los sistemas de salud. La vigilancia demográfica tiene que ver con los nacimientos, muertes y migración. La vigilancia epidemiológica tiene que ver con la morbilidad fundamentalmente. Y la vigilancia de los sistemas de salud tiene que ver con el monitoreo de los servicios, de los programas, de los recursos y de las políticas que finalmente se van a constituir en respuesta social organizada a las condiciones de salud que presenta una determinada población. Acá, para ver cuáles son las diferencias entre vigilancia epidemiológica y vigilancia en salud pública. La vigilancia epidemiológica, el objetivo son individuos, eventos centinela, mientras que la vigilancia en salud pública, el objeto de investigación, de estudio, de vigilancia, perdón, el objeto de vigilancia son las poblaciones, los perfiles de grupo. ¿Qué observación desarrolla la vigilancia epidemiológica? Enfermedades transmisibles, brotes, mientras que la vigilancia de salud pública se encarga de las enfermedades, de los factores de riesgo, de los determinantes de salud colectiva y de las intervenciones. ¿Dónde está ubicada la vigilancia epidemiológica? Está centrada en los niveles de subregiones de salud y el Centro Nacional de Control y Prevención, o de Prevención y Control, mientras que la vigilancia en salud pública está centrada en el nivel local. La organización de la vigilancia epidemiológica es centralista y vertical. La representatividad está basada en la cobertura de los servicios curativos, mientras que la vigilancia en salud pública es descentralizada y representativa de la población. La proyección que tiene la vigilancia epidemiológica es funcional al Ministerio de Salud y tiene información mínima necesaria, mientras que la vigilancia en salud pública, la proyección está orientada a la capacitación de gestión y de planeamiento estratégico y del conocimiento multidisciplinario. Entonces son las diferencias entre lo que es la vigilancia epidemiológica y la vigilancia en salud pública. Ya vimos que la vigilancia en salud pública tiene un componente de vigilancia demográfica, epidemiológica y una vigilancia de los servicios de salud. ¿Cuáles son los atributos del sistema de vigilancia? Tiene una serie de atributos el sistema de vigilancia: la simplicidad, la flexibilidad, la aceptabilidad, la sensibilidad, el valor predictivo positivo, la representatividad y la oportunidad. Todos son atributos que debe tener un sistema de vigilancia para que funcione adecuadamente. El atributo de la simplicidad se refiere a que tanto la estructura como los procesos en el sistema de vigilancia deben ser fáciles de desarrollar. ¿A qué nos referimos con la estructura? A que los diferentes elementos que constituyen el sistema de vigilancia no deben ser engorrosos o complejos. Y en relación a los procesos se refiere a las actividades que desarrollamos. Por ejemplo, la definición de caso. A eso nos referimos a los procesos. De tal manera que los sistemas de vigilancia deben ser tan simples como sea posible
en tanto alcance su objetivo. O sea, dicho de otra manera, un sistema no debe de ser simple a costa de que alcance los objetivos. Si el sistema es simple y no alcanza sus objetivos, tampoco tendrá razón de funcionar. En un sistema simple, con definición de caso que sea fácil de aplicar, va a ser posible de que se pueda identificar eh, eh, los casos y consecuentemente va a ser posible de que analicemos la información captada y podamos utilizarla para la toma de decisiones. En cambio, cuando los sistemas son complejos eh, y por lo tanto requieren pruebas especiales de laboratorio para confirmar un caso o requieren visitas a las casas para recolectar información detallada, le quitan esta característica de simplicidad al sistema de vigilancia. Acá les vamos a poner un ejemplo de definición de caso simple y que hace de que el sistema de vigilancia pueda captar sin complicación a estos pacientes y consecuentemente se pueda hacer el análisis de la información y la toma de decisiones. Este es el ejemplo de la definición de caso que se está usando para identificar a un caso sospechoso de la COVID-19 y nos dice que es una persona con infección respiratoria aguda que presenta tos o dolor de garganta y al menos uno o más de los siguientes signos y síntomas: malestar general, fiebre, cefalea, dificultad para respirar, congestión nasal. Como ven, esta es una definición de caso simple y consecuentemente va a ser fácil que nosotros identifiquemos a los casos sospechosos de esta enfermedad en el escenario que actualmente estamos viviendo. Y esto le da la característica de simplicidad al sistema de vigilancia. El otro atributo del sistema de vigilancia es la flexibilidad. Y la flexibilidad se refiere a la capacidad que tiene un sistema de adaptarse a los cambios que ocurren a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, un sistema flexible fácilmente se va a poder adaptar y eso es lo que se busca, de acuerdo a los momentos de la ocurrencia de enfermedades, a la aparición de nuevos daños a la salud, como en el caso de coronavirus, por ejemplo. Un sistema flexible va a adaptarse a estas nuevas condiciones de salud o va a adaptarse a los cambios de las definiciones de caso y a las variaciones de las fuentes de información. Generalmente un sistema simple será también a la vez flexible. El otro atributo es la aceptabilidad, elemento, yo diría, crucial para que funcione un sistema de vigilancia epidemiológica. ¿Por qué? Porque si un sistema de vigilancia no tiene aceptabilidad, evidentemente va a fracasar. Y la aceptabilidad refleja la voluntad de los individuos y de las organizaciones para participar en el sistema de vigilancia. Y ahí yo les voy diciendo que un sistema de vigilancia no es solamente responsabilidad de la Oficina de Epidemiología. Entonces, tiene que haber la voluntad de todos los individuos que participan en la vigilancia y de la organización para poder lograr de que el sistema de vigilancia funcione. Dentro de los indicadores que usamos para determinar la aceptabilidad del sistema de vigilancia está la tasa de participación, por ejemplo, en un hospital, la tasa de participación de los miembros de un hospital, de los médicos de un hospital, por ejemplo. El otro criterio o el otro indicador es la rapidez con la cual se genera la información. El otro criterio de aceptabilidad es cuando nosotros evaluamos las fichas de vigilancia, cuál es la tasa de rechazo de preguntas. Ese es el otro tema de aceptabilidad. Luego, la tasa de informes sobre los médicos y laboratorios y la oportunidad de los informes. Entonces, esos criterios se utilizan como indicadores para determinar la aceptabilidad de un sistema de vigilancia.
Y como les digo, es fundamental porque partiendo de la aceptabilidad vamos a poder captar a los diferentes eh, pacientes que tienen patologías que requieren ser vigiladas y reportadas. La sensibilidad es la capacidad del sistema de vigilancia de detectar casos o epidemias de una enfermedad o condición de salud y se mide por la proporción de los casos o epidemias que detecta el sistema. De 100 epidemias, ¿cuántas epidemias detectó el sistema de vigilancia? Esa es la sensibilidad. De 1000 casos que ocurrieron, ¿a cuántos detectó el sistema de vigilancia? Esa es la sensibilidad. Depende de qué, de que las personas acudan a buscar atención, es una de las condiciones. La otra, la capacidad de diagnóstico de los profesionales, o sea, la capacidad de identificar el caso que se trata de vigilar. Depende de la sensibilidad de las pruebas diagnósticas, o sea, de la capacidad de captar la mayor cantidad de casos a través de las pruebas diagnósticas y depende de que el caso sea notificado una vez se haya realizado el diagnóstico. Entonces, de esos componentes depende la sensibilidad y que la sensibilidad, la posibilidad que tiene el sistema de identificar a los casos o a las epidemias. La otra condición que se considera el sistema de vigilancia es el valor predictivo positivo, que es la proporción de personas identificadas como casos que realmente tienen la condición bajo la vigilancia. El valor predictivo positivo aumenta con el incremento de la especificidad y principalmente, como lo hemos hablado en pruebas diagnósticas, con la prevalencia. El otro criterio es la representatividad y se dice que un sistema es representativo si el sistema describe la ocurrencia de un evento de salud en el tiempo y su distribución en la población según lugar y personas. La cantidad de los datos es una parte importante de la representatividad. Luego tenemos la oportunidad, que está referida a la velocidad o demora entre los pasos de un sistema de vigilancia. Un aspecto que es importante es el tiempo que transcurre entre la aparición de un evento adverso para la salud y su notificación al servicio de salud, que es el encargado de implementar las medidas de control. Entonces, la oportunidad es el tiempo mínimo requerido para que un evento detectado sea reportado con la finalidad de que se implementen las medidas de control. Y ya nosotros, en términos de oportunidad, tenemos ciertos criterios establecidos dependiendo de los tipos de daños que se refieren. Hay enfermedades que son de notificación obligatoria inmediata, por ejemplo. Hay enfermedades de notificación semanal y hay enfermedades de notificación eh, mensual. Las enfermedades de notificación inmediata deben hacerse dentro de las 24 horas de ocurrido el hecho. Y si ocurre en ese lapso, decimos de que estamos actuando oportunamente, estamos reportando oportunamente y estamos cumpliendo este criterio de oportunidad. ¿Cuáles son los criterios que utilizamos para la identificación de problemas prioritarios de salud para la vigilancia? Pues, dicho de otra manera, ¿qué enfermedades deben ser ingresadas para la vigilancia epidemiológica? Entonces, para decir qué enfermedades deben ser ingresadas en el sistema o para la vigilancia epidemiológica, se deben de tener en cuenta todos estos que aparecen acá. La frecuencia, la gravedad, los costos, la posibilidad de prevención, la transmisibilidad y el interés público. En cuanto a la frecuencia, a recordar, la podemos evidenciar a través de la incidencia, a través de la prevalencia, a través de la mortalidad, a través de los años de vida potencialmente perdidos. La gravedad la podemos mensurar a través de la letalidad, a través de la tasa de hospitalización, a través de la tasa de discapacidad. Los costos
podemos evaluar en relación a los costos directos o a los costos indirectos que genera un sistema de vigilancia. El otro criterio es la posibilidad de prevención. Evidentemente, vigilaremos enfermedades que son posibles de ser prevenidas. La transmisibilidad, también aquellas enfermedades con un gran potencial de transmisibilidad serán priorizadas para ingresar a la vigilancia epidemiológica. Y el otro elemento, el interés que muestre el público respecto a un determinado problema de salud. Entonces, todos estos criterios deben de tenerse en cuenta cuando se quiere incluir dentro de la vigilancia epidemiológica algún daño a la salud. ¿Cómo establecemos un sistema de vigilancia? Primero hay que plantear la justificación del sistema de vigilancia, luego los objetivos, hacer la definición de caso, hacer las operaciones o los procesos que va a seguir este sistema de vigilancia, cuáles son los lazos de cooperación que se requieren y finalmente la implementación del sistema de vigilancia. La justificación está centrada a evaluar la magnitud y gravedad del problema que se va a eh, eh, vigilar, ¿no? Luego tenemos que ver si existen medidas de prevención y control efectivas. También es importante sustentar en esos términos. De nada sirve que nosotros, ya yo les mencionaba, hagamos vigilancia de un daño que tiene gran magnitud o, gran, o tiene una elevada letalidad si no existen medidas de prevención y control. También si la enfermedad es nueva y si se necesita saber más sobre cómo se comporta esta enfermedad, el espectro clínico, la historia natural de la enfermedad, identificar grupos de riesgo, ver la posibilidad de intervención, todos esos elementos deben de ser considerados para justificar el establecimiento de un sistema de vigilancia. Luego tenemos que plantear los objetivos específicos que deben ser planteados de forma clara, donde debemos de describir qué información va a ser necesaria, quién la va a necesitar y cómo se van a utilizar los datos. Tenemos como ejemplo, en el caso de la vigilancia de enfermedad febril eruptiva, el objetivo que se ha planteado ahí es mantener actualizado el comportamiento epidemiológico y evaluar las medidas de control planteadas y evitar su extensión ante un brote epidémico. Entonces, tenemos que plantear los objetivos específicos en el contexto del establecimiento del sistema de vigilancia. El otro elemento en el establecimiento de un sistema de vigilancia es la definición de caso, que es un conjunto de criterios, estándares para decir si una persona tiene o no la patología que vamos a vigilar, el daño que vamos a vigilar. Estas definiciones de caso deben ser sensibles con la finalidad de identificar a las personas con la condición que estamos vigilando y específicas para excluir a las que no la tienen. Entonces, la definición de caso debemos de jugar con ese equilibrio de la sensibilidad y la especificidad. Y ahí definimos, dependiendo del momento que estamos, definimos los casos como sospechosos, como casos probables o como casos confirmados. Y ya les dijimos también cuando hablamos de brote que unas definiciones de casos son más sensibles y menos específicas y otras son más específicas y menos sensibles, ¿no? Dijimos que los casos, la definición de caso sospechoso es muy sensible, mientras que la definición de caso confirmado es más específica. Y la definición de caso debe ser elaborado por un equipo multidisciplinario. Si ustedes revisan la información que se les ha proporcionado como lectura complementaria, ahí está cómo se puede definir dentro de un sistema de vigilancia, cómo se puede definir un caso sospechoso, un caso probable y un caso confirmado. Y definen en el contexto del establecimiento de un sistema de vigilancia, definen como caso sospechoso aquella persona que tiene signos y síntomas compatibles con la enfermedad, pero sin evidencia alguna de laboratorio.
ya sea que la evidencia del laboratorio está ausente, está pendiente o es negativa. Caso probable, aquella persona con signos y síntomas compatibles con la enfermedad sin evidencia definitiva del laboratorio. Tiene resultado del laboratorio, pero no son definitivas. Y caso confirmado, definen aquel caso que tiene evidencia definitiva del laboratorio con o sin signos y o síntomas compatibles, con la enfermedad. El otro elemento que debemos de tener en cuenta para el establecimiento de un sistema de vigilancia son los componentes operacionales. Y dentro de los componentes operacionales debemos de considerar lo referido a la recolección de datos. Y la recolección de datos tiene que ver con la producción del dato, con la notificación del caso y con la existencia de canales de comunicación para que ocurra la información. También tenemos que tener en cuenta el procesamiento de datos, que consiste en la depuración y el control de calidad para que podamos tener datos de buena calidad y consecuentemente información adecuada. El otro componente operacional de la vigilancia está referida al análisis e interpretación de la información. Aquí lo que hacemos es la descripción de las variables teniendo en cuenta la tríada epidemiológica, y lo que desarrollamos es una comparación para ver cómo se va comportando la enfermedad. El siguiente momento está referido a la diseminación de la información, que consiste en la distribución a los diferentes niveles a través de boletines, a través de reportes, a través de salas situacionales. Seguidamente, tenemos que ver la propuesta de acción frente al daño, y está relacionada acá con las medidas de prevención y control que deben ser desarrolladas o aplicadas. Finalmente, dentro del componente operacional de la vigilancia debemos de considerar la evaluación del sistema de vigilancia y del efecto de las medidas que se han tomado. El otro componente del establecimiento de un sistema de vigilancia está referido a la cooperación. Antes de organizar un sistema de vigilancia, es indispensable que aseguremos que todos los participantes estén comprometidos con el programa. En ese contexto deben de participar los clínicos, los laboratoristas, los directores, el personal de los diferentes programas, entre otros. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir de que el sistema de vigilancia tiene que sustentarse en un rol importante, como dijimos, y ahí la trascendencia de que existe una red de laboratorios, ya que, como dijimos, el laboratorio es fundamental en la vigilancia para confirmar los casos. Si no, solamente nos quedaremos con los casos sospechosos. Por lo tanto, como les hemos dicho, el componente laboratorial es parte del sistema de vigilancia. Y en ese contexto, nuevamente le reitero, de que para que funcione una vigilancia epidemiológica adecuada, deben participar los tres elementos: el componente clínico, el componente epidemiológico y el componente laboratorial. Y el componente laboratorial es clave, como ya hemos dicho, porque nos va a permitir la confirmación de los casos. Y el componente laboratorial debe estar organizado de tal manera que en los diferentes niveles se pueda contar con los recursos para desarrollar las diferentes pruebas requeridas para el diagnóstico de los casos. En el país se ha estructurado una red de laboratorios teniendo en cuenta las unidades de recojo de muestras, los laboratorios locales, los laboratorios intermedios y los laboratorios de referencia, y el laboratorio nacional que funciona en el Instituto Nacional de Salud. Recordar que existe la Red Nacional de Epidemiología y que está constituida por unidades notificantes. Estas unidades notificantes
envían información hacia las redes de salud, a las direcciones regionales de salud y igualmente los hospitales que reportan directamente a las direzas. Entonces la información recogida por las unidades notificantes, consolidadas por la microred, remitidas a las redes de servicios y estas a las direzas, conjuntamente con la información remitida por el hospital de manera directa a las direzas, van a ser elevadas al Centro Nacional de Prevención y Control del país. Eh, lo que sí debemos de tener en cuenta que cada nivel de esta red nacional debe hacer su análisis propio. No es dable de que las unidades notificantes, las microredes o las redes de servicios simplemente reporten al nivel central, sino que cada una de ellas debe desarrollar el análisis de la información de la vigilancia con la finalidad de plantear la toma de acciones frente a los problemas de salud que se evidencian. Hay una serie de enfermedades que son de notificación obligatoria y aquí les estamos mostrando, hay unas que son obligatorias y que están contenidas en el Reglamento Sanitario Internacional. Y dentro de esas enfermedades que están dentro del Reglamento Sanitario Internacional se encuentran la viruela, la poliomielitis por poliovirus salvaje, la gripe humana causada por un nuevo subtipo de virus y el síndrome respiratorio agudo severo, el SARS, cada una con su código CIE de la clasificación internacional de enfermedades versión 10 correspondiente. Y el tipo de notificación, como ven ustedes, estas que están involucradas en el Reglamento Sanitario Internacional son de notificación individual y de periodicidad inmediata. Inmediata quiere decir dentro de las primeras 24 horas. Luego en el país ya tenemos enfermedades, como ustedes ven, inmunoprevenibles, que son de notificación individual. Hay enfermedades zoonóticas, de igual manera, que son de notificación individual. Y hay enfermedades transmitidas por vectores que también son de notificación individual. Dentro de estas enfermedades de notificación individual que hemos mencionado, hay unas que son de notificación inmediata, como yo les dije, dentro de las primeras 24 horas, y otras que son de notificación semanal, como la leptospirosis, como el dengue en sus diferentes formas, como la malaria por Plasmodium vivax. Entonces, es importante que conozcamos cuál es la periodicidad de la notificación y si la notificación es individual o es consolidada, ¿no? Entonces, la notificación puede ser individual. Como ven ustedes, la mayoría son de notificación individual. Quiere decir que tenemos que llenar una ficha epidemiológica para poder reportar. Y hay otras que son de notificación consolidada. Unas son que tienen que ser notificadas inmediatamente dentro de las 24 horas y otras que deben ser notificadas dentro de los 7 días, o sea, de manera semanal. Y ahí, como pueden ver ustedes, hay una serie de ejemplos donde se muestran enfermedades donde son de notificación consolidada y también de notificación individual. Ya ustedes van viendo en esta transparencia de que la mayoría de las enfermedades son de notificación individual. Hay algunas que son de notificación consolidada, como la infección respiratoria aguda, como es la enfermedad diarreica aguda, que son enfermedades de notificación consolidada y de reporte semanal. En cada año, como ustedes ven, dentro del sistema de vigilancia o cada cierto tiempo, dependiendo de la presentación de casos, se van incorporando nuevas enfermedades de notificación obligatoria. El año 2016, por ejemplo, hemos tenido chikungunya, Zika, síndrome de Guillain-Barré y las demás que mencionamos. En el 2016 se ha incorporado neumonía bacteriana, meningitis bacteriana en menores de 5 años. Y ya saben ustedes, en el año 2020 se ha incorporado esta enfermedad que actualmente nos está afectando, que es la COVID-19.
COVID-19. Todas estas enfermedades de notificación obligatoria tienen una norma y esa norma es la que ustedes observan al lado izquierdo de la transparencia. Entonces, ese documento contiene los procedimientos para el reporte de enfermedades de notificación obligatoria y el listado de las mismas, las cuales se les estoy presentando en esta oportunidad. También deben saber de que cuando la enfermedad es de notificación individual, lo que tenemos que lograr es de que se llene esta ficha de vigilancia epidemiológica. Acá les estoy mostrando un ejemplo en relación al dengue. Esta es una ficha de investigación clínica epidemiológica individual. Cuando hablamos de individual es que cada persona que reportemos con esta enfermedad debe tener una ficha y esta ficha luego nosotros la tenemos que ingresar a un sistema que está automatizado y está conectado con el nivel central. Por eso que yo les decía de que la participación del clínico es fundamental para el sistema de vigilancia. ¿En razón a qué? A que si el clínico identifica, por ejemplo, un caso de dengue y lo deja pasar y no lo reporta a través de la ficha epidemiológica, esta información no va a poder ser conocida por la Oficina de Epidemiología. Consecuentemente, no se va a poder seguir con el siguiente, no se va a poder continuar con el siguiente paso referido a su confirmación, porque si no existe la ficha epidemiológica que debe ser llenada por el clínico, no va a llegar a la parte de epidemiología, al componente epidemiológico, y mucho menos se va a poder identificar al individuo o a la persona o al sujeto para tomarle una muestra y consecuentemente confirmar el diagnóstico de la enfermedad que estamos reportando. Entonces, ahí está el gran valor que tiene el reporte de los casos. Si no reportamos los casos, de ahí que si los clínicos no llenan adecuadamente la ficha de reporte epidemiológico, evidentemente no vamos a poder hacer una buena vigilancia. Un ejemplo de una buena vigilancia es lo que ha ocurrido con este caso de difteria, que gracias a que los clínicos sospecharon en esta posibilidad fue que se identificó oportunamente el caso y no ocurrió de que se paseó de hospital en hospital. Esto tiene gran trascendencia, la identificación oportuna, porque en razón a la identificación oportuna se puede hacer o se pueden realizar las diferentes acciones desde la perspectiva epidemiológica, que es, por ejemplo, la búsqueda de más casos. Por ejemplo, identificar cómo se desarrolló la cadena de transmisión para que esta niña desarrolle la enfermedad. Nos va a permitir también hacer el seguimiento, como yo les decía, de los contactos y nos va a permitir aplicar las medidas de prevención en los contactos directos de esta persona. Entonces miren la trascendencia que tiene que nosotros reportemos oportunamente un caso, porque a través del reporte de un caso ocurre una serie de acciones que permiten limitar la propagación de la enfermedad. Acá es otra ficha de notificación también del caso de tuberculosis que se los estoy mostrando. Ya les he mostrado tres ejemplos de fichas de notificación que son necesarias, que deben ser llenadas por el componente clínico del sistema de vigilancia epidemiológica. Porque nuevamente yo les digo, los pacientes llegan a un consultorio y el primero que lo ve es el clínico. Y si el clínico no piensa en una patología que se tiene que vigilar o desconoce las enfermedades que hay que notificar, simplemente lo que va a ocurrir es que los va a dejar pasar y se va a perder la brillante oportunidad de identificar precozmente un caso. De ahí que yo les recomiendo a ustedes como estudiantes de medicina, recuerden que existen enfermedades que requieren ser notificadas en el país y que esta notificación está normada y que por lo tanto es una obligación de todos los que trabajamos en el sistema de salud. Y cuando hablo del sistema de salud no solamente
Me refiero a los que trabajan en el Ministerio de Salud o en E-Salud, sino también las clínicas privadas, también las Fuerzas Armadas y Fuerzas policiales, ¿no? Entonces es importante que conozcan estos aspectos y cuando ustedes estén como médicos, no se olviden lo trascendental que es la identificación oportuna de un eh, caso y el reporte sobre todo para poder hacer la investigación epidemiológica y consecuentemente tomar las acciones para la prevención y el control de dicha eventualidad. Muy bien, con esto terminamos todo lo que se refiere a la vigilancia epidemiológica. Les hemos proporcionado una lectura complementaria extraída de de este documento llamado Módulos de Principios de la Epidemiología para el Control de las Enfermedades, que les pido que revisen con la finalidad de que complementen la información que les estamos proporcionando. Muy bien, les agradezco su atención y será hasta una nueva oportunidad.